Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre el concepto de revolución y utilizaremos como base el texto de Hannah Arendt, el concepto de revolución, una reflexión en un libro que fue publicado de manera póstuma y que nos invita a repensar el significado, las características que tiene el término revolución a lo largo de la historia. Lo primero que llama la atención es en la contraposición entre dos conceptos que son guerra y revolución, y señala que mientras que la guerra existe, digamos, desde tiempos inmemoriales y sin poder ubicar un origen preciso, el concepto de revolución tiene una fecha concreta de nacimiento y que en realidad el significado de ese concepto de revolución ha ido variando a partir justamente de lo que los modernos entendemos, los contemporáneos entendemos por revolución. No es que haya estado ausente de las etapas previas a la Revolución Francesa, sino que fundamentalmente el significado, el sentido que se asignaba a ese concepto de revolución era sustancialmente distinto. En realidad ese concepto de revolución formaba parte de aquella concepción cíclica del tiempo que habían tenido las sociedades antiguas y que había permitido articular un modelo de sucesión de formas de gobierno a partir de la formulación de Platón y luego la corrección que le da Aristóteles respecto de que existen gobiernos de uno, de pocos o de muchos, y que a la vez hay formas buenas y malas que se van sucediendo de manera cronológica, reiterada, describiendo ciclos similares a los que la astronomía podía describir en lo referido a la mutación de los planetas. Por esta razón, de alguna forma, las sociedades tenían una visión tranquilizadora respecto de su futuro, en la medida en que quedaba claro que las formas de gobierno iban a tener, digamos, una sucesión lógica, que no eran permanentes y que había que estar subordinados a esos cambios. Por esta razón es que, tanto en el caso de las dos grandes revoluciones fundantes de Occidente, tanto en los Estados Unidos como la Revolución Francesa, en realidad no se proponen llevar adelante transformaciones drásticas, ni mucho menos modificar las estructuras sociales o la estructura de la propiedad en esas sociedades, sino que básicamente, digamos, ese concepto de revolución debe asociarse a la idea de restauración, es decir, la vuelta atrás, el retorno hacia una forma de gobierno considerada legítima. Aquí aparecen varias cuestiones a tener en cuenta. La primera es la asociación previa a estas revoluciones del concepto revolución al de restauración. El segundo, que debe enmarcarse en un contexto de orden lógico sucesorio, de formas de gobierno que son repetidas a lo largo del tiempo. En tercer lugar, la circunscripción del concepto de revolución exclusivamente a la esfera de lo político y no a las transformaciones sociales o en lo que tenía que ver con la estructura de la propiedad que señalaba después, que le adjudicamos los contemporáneos. Y esencialmente entonces, digamos, la idea de un universo reglado en el ámbito de la política que respondía a formas características de la astronomía. Pero evidentemente la Revolución Francesa, sobre todo, permitió tomar conciencia de estos cambios. Si empezamos por la Revolución Norteamericana, el origen es claro, ¿no? La idea esta de no hay tributación sin representación, es decir, la oposición a las decisiones de cambios en la tributación
digamos, en disconformidad con las normas preexistentes que exigían la discusión por parte de aquellos que iban a ser afectados por estos cambios en lo que tenía que ver con la resolución de esas transformaciones. Por esta razón, entonces, cuando los norteamericanos llevan adelante el proceso revolucionario, lo que están intentando es retornar a las reglas de juego que consideraban como legítimas y que habían sido legadas por la tradición. Sin embargo, la insistencia de las autoridades británicas, la continuidad de esta persistencia a través de la acción armada, terminó disparando ese proceso en un sentido totalmente distinto al sentido que originalmente le habían dado sus impulsores. Razón por la cual de los reclamos de protesta, el tirar el té al mar, a lo que fue la sanción de la independencia, existe un cambio que es difícil de describir incluso por los protagonistas, porque a diferencia de ese orden lógico, tranquilizador, que existía en la etapa anterior, en esta etapa lo que vamos a encontrar es el hecho de imprevisibilidad del futuro, es decir, revoluciones que transforman drásticamente las estructuras mentales de la sociedad, que generalmente se producen a causa o que tienen como consecuencia transformaciones en la estructura de propiedad, en la estructura social, pero también la imprevisibilidad. Aquellos que forman parte del proceso revolucionario terminan sometiéndose a sus reglas, a sus normas, a veces perdiendo el sentido de la dirección que va llevando ese proceso. Los hombres hacen la historia, pero no saben cuál es la historia que están haciendo. Y efectivamente, de lo que pasó de ser simplemente una exigencia de retorno a las normas o a una forma de gobierno o a el cumplimiento de determinadas costumbres o tradiciones, vamos a pasar a una etapa diferente, donde en realidad lo que se va a imaginar es un nuevo origen, un nuevo comienzo. Este nuevo origen, este nuevo comienzo, hace que quienes forman parte de esas sociedades tengan muy en claro que están experimentando un cambio inédito en la historia de la humanidad. Son conscientes de ese cambio, aunque no podrían definir claramente en qué consiste ese cambio, ni mucho menos por qué razón algunos años antes sostenían posiciones totalmente contrapuestas, con las que terminaron sosteniendo, que los terminaron caracterizando, y en muchos casos, sobre todo en el caso de la Revolución Francesa, que terminó devorándose a sus propios hijos, a sus propios protagonistas, por qué razón se había dado esa transformación tan drástica. De alguna manera, cuando Arendt intenta analizar el pasado, advierte que, digamos, detrás del concepto de revolución aparecen dos conceptos claves, que son el de liberación y el de libertad. Y plantea efectivamente que de alguna manera las revoluciones deberían asociarse a ese concepto de libertad, de vigencia plena del ejercicio de la libertad, pero que hay un paso previo, y ese paso previo es el de la liberación, de todo ese proceso que pasa del sacudimiento de las formas anteriores a los nuevos cánones que se van a imponer en el transcurso de esa transformación. El problema es que no siempre la liberación se asocia con la búsqueda de la libertad, y ni siquiera que, si bien en algunas ocasiones se argumenta el hecho de que la libertad es el fin último de la revolución, muchas veces están regidas por otras cuestiones, y la necesidad, la imposición histórica, el propio decurso de los hechos históricos que escapan a la percepción de sus contemporáneos, hace que la revolución termine convirtiéndose en un fenómeno difícil de explicar para sus actores protagonistas, y tal vez más sencillo para entender para aquellos que son espectadores de ese cambio.
Antes de la Revolución Francesa o de la Revolución Americana encontrábamos que el pasado era de alguna manera la referencia para impulsar cambios. En general se trataban de revueltas, se trataba de rebeliones, o incluso esas revoluciones entendidas por asociación con la Restauración, pero que en realidad la historia les servía como modelo para entender a dónde llegar, qué orden tratar de restablecer, qué experiencias del pasado debían ser tenidas en cuenta. Con la Revolución Francesa, con la Revolución Norteamericana, vamos a ver que el proceso es diferente, porque en realidad, si bien en algunos momentos se argumentan, y sobre todo en el caso francés, ciertas referencias a la antigüedad clásica, en la práctica se construye un orden que no tiene nada que ver con eso. Lo que instala la revolución es la indefinición respecto del futuro, es la desesperación respecto de lo que vendrá. La revolución lo que marca es una especie de torrente, tal como lo define sus autores, de vendaval, de cambio que arrasa con todo, que arrasa incluso con las voluntades, que arrasa con las decisiones de sus protagonistas, que deben optar entre subirse al curso revolucionario o quedar fuera de él y poner en riesgo su vida. E incluso subiéndose a ese curso revolucionario, tampoco tiene la garantía de sobrevivir, como ocurre en la mayor parte de los casos de los protagonistas franceses. Evidentemente, para que haya una revolución, es necesario que se den algunas condiciones previas, que tienen que ver con cambios que se venían dando en la estructura socioeconómica de la sociedad, pero a veces no eran fácilmente perceptibles para sus contemporáneos. La revolución termina siendo el emergente de esos procesos de transformación. Aquí hay un dato interesante, porque en realidad Arendt plantea que la lucha por la libertad, digamos, puede reconocerse en Occidente desde los tiempos griegos. El problema es que los griegos juzgaban que las desigualdades entre los seres humanos eran naturales y que solo el ámbito de la polis podía de alguna manera establecer condiciones de igualdad al momento de ejercer una participación activa en el diseño de las políticas de cada una de ellas. Por el contrario, los conceptos modernos que llevan, la concepción moderna del hombre, que lleva a las revoluciones, sobre todo a la Revolución Francesa, plantean el hecho de que esa igualdad es una igualdad que está presente en los orígenes, que se asocia a la naturaleza humana. Actuar en contra de los cambios es actuar en contra de la propia naturaleza del ser humano. Y por esta razón resulta indispensable aplicar una concepción secularizada, una concepción laica a la revolución, porque en realidad, para aquellos que sostenían que las revoluciones occidentales tenían una matriz cristiana, esa matriz cristiana en realidad remitía a la vida comunitaria, a los tiempos de Jesucristo, pero no al diseño jerárquico que plantea la Iglesia Católica. Ese diseño jerárquico es enemigo, es adversario de la igualdad. Por esta razón era necesario secularizar primero la esfera de la política. Esta secularización de la esfera de la política empieza con Maquiavelo, aunque Maquiavelo no piensa en términos de revolución contemporánea, sino que en realidad él aspira a recuperar las virtudes de la República Romana clásica. Y básicamente nos habla más bien de revueltas y de rebeliones, pero no de transformaciones estructurales de la sociedad. ¿Cuál es el cambio que se produce? El cambio drástico, que los norteamericanos en realidad tal vez experimentan de un modo mucho más suave, porque en realidad la vigencia de la participación, como bien plantea Tocqueville, a nivel de los municipios, de la vida de los condados y demás, ya se había instalado en los tiempos previos a la Revolución Norteamericana. La Revolución Norteamericana
trajo fundamentalmente, además de la independencia, la instalación de un sistema de división de poderes. Esto era porque ese cambio, esa transformación se daba antes. Y la consecuencia de la revolución va a ser que es una revolución que no se devora a sus hijos, sino que sus principales líderes van a llegar a la presidencia y no van a terminar arrastrados por ese torrente. Por el contrario, en el caso francés, vamos a ver lo inverso, ¿no? El hecho de que efectivamente, digamos, la imposición de un nuevo orden en términos de la concepción del hombre va a necesitar un desarrollo histórico que extienda esa concepción al ámbito de lo público político. Por eso plantea muy claramente que va a ser la noche de la toma de la Bastilla, cuando el rey Luis XVI le pregunta si hay una revuelta a uno de sus colaboradores, y el colaborador le dice no, hay una revolución. Todavía utiliza un término, un concepto de revolución, quizá en un sentido antiguo, pero en realidad está describiendo algo que es muy significativo. El espacio público que pertenecía a unas minorías es un espacio público que va a ser inundado por el pueblo. El pueblo se impone la matriz secular, exige tomar parte en las determinaciones. Al tomar la Bastilla se arma, le quita el monopolio de la coacción real al gobierno, pero también exige imponer un nuevo sistema de toma de decisiones. Este empoderamiento del pueblo, esta conciencia de ese empoderamiento, lleva a construir un orden inédito. La historia que había sido magistehuita para los romanos y para todos los que siguieron, de alguna manera va perdiendo su sentido, porque el orden que se va construyendo no surge de un plan prefijado por sus protagonistas, sino que surge de una especie de destino, de fuerzas que operan por encima y más allá de las voluntades individuales, que transforman los pensamientos, que dirigen los recursos de acción y sobre todo que no saben hacia dónde llevan. ¿Qué es lo que inunda? ¿Cuál es el espíritu revolucionario? ¿En qué se define? Bueno, no se define ni en la división de poderes, ni en la construcción de una república. Se define en la transformación, en la mutación profunda, en la promesa de un orden en el que van a ser posibles las libertades, en un orden que va a ser más justo, en un orden que está asociado a esa idea de liberación. Aunque no quede demasiado en claro si esa liberación va a tener un sentido de mayores libertades o de menores. La revolución termina convirtiéndose en una necesidad propia de la psicología del pueblo, la necesidad del cambio. Y ahí es donde aparecen en ese contexto estas ideas de estos planteos tipo en Proudhon de la revolución permanente, ¿no? La idea de que la revolución trasciende al ser humano individual, trasciende a los países, trasciende a las ciudades, trasciende a los grupos sociales. La revolución es un cambio en la dinámica de la historia, implica un nuevo origen, un nuevo comienzo. El cristianismo intentó generar un nuevo comienzo con el nacimiento de Jesucristo, por ejemplo, pero no un cambio en lo que eran las estructuras de rotación de la organización de la sociedad ni las estructuras sociales. Y esto no porque no haya estado presente en el espíritu primitivo de esos cristianos, sino por la institucionalización que le dio una iglesia articulada desde el poder. Por el contrario, lo que vemos en estas revoluciones es el hecho de que ese afán de transformación, entendida como una necesidad histórica que escapa a la voluntad y a la capacidad de control de los contemporáneos, es la que se instala, pero además que ese afán de revolución no se limita al cambio de gobierno, a la restauración de una forma considerada legítima en una sociedad determinada,
sino que fundamentalmente esa transformación se va a dar en el sentido de un salto al vacío, hacia lo desconocido, hacia una meta que es indefinible, pero que se supone que va a ser mejor. Aunque en la práctica las revoluciones generalmente terminen en situaciones catastróficas en términos de organización política e incluso en términos de guerra civil. Por esta razón, la Revolución Norteamericana, que fue exitosa, no es modelo para sus contemporáneos. Lo que era modelo para los contemporáneos era la sociedad norteamericana en términos de los niveles de igualdad, de libertad empresarial y demás que existían, y cómo en el momento que se intentó arrebatar o cuestionar esas capacidades, la sociedad reacciona para imponer un orden que era lo que le faltaba, un orden propio basado en la división republicana de poderes. Pero en el contrario, el caso de Francia, por ejemplo, que es la que se va a convertir en el gran ejemplo de revolución, las transformaciones debían ser mucho más drásticas porque la esfera pública esencialmente estaba recortada sobre la matriz de la monarquía absoluta y del orden jerárquico. Entonces, efectivamente, en esas sociedades distintas donde no solo había que liquidar esa desigualdad, sino de alguna manera legitimar una nueva estructura social, es que vemos actores que participan movidos por los intereses más contrapuestos, levantando las banderas más disímiles, reconvirtiéndose con el paso del tiempo y muchas veces terminando siendo las víctimas y pagando con su propia existencia el avance del proceso revolucionario. Y cómo ese proceso revolucionario, en el caso francés, se va a ir radicalizando en dos extremos, hacia la derecha, hacia la izquierda, y va a ser finalmente un hombre de centro el que termine tratando de generar ese equilibrio. Pero esa revolución no es una revolución indefinida, es una revolución que hay que seguir conquistando con el paso del tiempo. Por eso después de 1789 llega la Restauración en 1815, llega la Revolución del 30, las revoluciones del 48. Las revoluciones continúan hasta que el ciclo revolucionario se agota. El problema es que una cosa es lo que pueden percibir los actores en términos de demanda, en términos de objetivos de ese proceso revolucionario, y otra cuestión son las fuerzas dialécticas que aparecen en el pensamiento de Hegel, en su razonamiento con la revolución, y que actúan confrontando para generar nuevas síntesis. Por esta razón, esas revoluciones no se pueden mirar, la Revolución Francesa fundamentalmente, no se puede mirar en el espejo del pasado, y no se puede mirar en el espejo del pasado, básicamente porque lo que impone es un nuevo comienzo, un nuevo orden, una conciencia de un nuevo orden, pero un nuevo orden secular, no un orden basado en una matriz religiosa. Se establece un nuevo comienzo que escapa a esas voluntades de los hombres. Ahora, un aspecto fundamental a tener en cuenta es que las revoluciones posteriores no se piensan, ahora sí tienen un modelo en el cual intentar reflejarse. Pero no es la Revolución Norteamericana. ¿Por qué razón? Bueno, porque las condiciones históricas en que se lleva adelante la Revolución Norteamericana no existían en el resto del mundo, incluso a punto tal que Marx pone en duda la posibilidad de que el socialismo se desarrolle en los Estados Unidos. Es la Revolución Francesa, es la revolución que nace en el marco de la violencia, de las guerras civiles, de la lucha armada, de la competencia continental, de la disputa por el mundo. La Revolución Rusa se mira en ese espejo. Todas las revoluciones posteriores se miran de alguna manera en el espejo de la Revolución Francesa, porque eran mucho más parecidas a la sociedad francesa en sus privilegios, en sus desigualdades, en sus contradicciones, de lo que eran respecto de la sociedad norteamericana.
La revolución entendida de este modo, no entendida ya como restauración, sino entendida como una transformación que primero generalmente va teniendo sus cambios en el ámbito económico-social y luego se traduce con retraso al ámbito de lo político, que imagino que se imagina como nuevo punto de partida de un orden internacional, de un orden mundial, sustancialmente diferente a lo precedente, donde entran a jugar elementos que no estaban presentes en aquellas revoluciones restauradoras del pasado, como por ejemplo el concepto de igualdad. Esta idea de que la igualdad debe ser natural, debe ser consustancial a la naturaleza humana. Y efectivamente, a partir de estos nuevos criterios y de su capacidad de seducción sobre otras sociedades, es que la revolución comienza a extenderse. Efectivamente se van a tomar algunos aspectos del modelo norteamericano, con la división de poderes, tal vez, pero esencialmente el ideal revolucionario está imbuido fundamentalmente por la Revolución Francesa. Es interesante tener en cuenta que si bien los norteamericanos, como tenían avanzada toda esa otra etapa, dentro por lo menos de los argumentos blancos de su población, claro está, ¿no? Apuntan fundamentalmente a la necesidad de redactar una constitución y generar un orden basado en la división de poderes y en el equilibrio que se establezca entre ellos. Pero las otras revoluciones que emergen siguiendo al modelo de la Revolución Francesa no se preocupan por el orden. El antagonismo no es entre monarquía y república, sino que fundamentalmente aluden a la libertad, aluden a la liberación, aluden a la necesidad histórica. Plantean fundamentalmente la importancia de instalar la voluntad general, de instalar fundamentalmente el ideal de nación, entendido como comunidad de iguales. Y por esta razón es que no hacen hincapié tanto en las formas políticas como en la profunda transformación de sentido, que es la transformación de sentido que lleva a que justamente se adopte esta resignificación del concepto de revolución para el caso francés. Bueno, de este modo concluimos con nuestra clase de hoy y nos reencontraremos la semana próxima.